Y ahora sí el editorial del querido amigo en el piso de C5N, Víctor Hugo Morales. Muchas gracias, Gallego. El gusto de saludarlos a vos, Agustín, a todos los integrantes de la mesa. El saludo también para Jorge. Estaba pensando en mi barbijo de hoy. ¿Tanto lío hubo en el mundo por el barbijo? En la Argentina llegaron a quemar barbijos. Es decir, un acto de algunas miles de personas. Naturalmente con la insidia preparada de antemano por medios de comunicación, por sectores políticos. ¿De verdad que esto era un problema grave para las personas? Ciertamente es un problema el carnet sanitario en Francia, como lo están planteando con marchas una tras otra. Siempre son minorías, pero son minorías que suman decenas de miles de personas. En algún caso 100.000 personas pueden presentarse en la Torre Eiffel, la venerada Torre Eiffel, para decir que no quieren el carnet sanitario. El carnet sanitario es un mecanismo de defensa ideado por el gobierno francés para incitar a la gente a que se vacunen. Y la verdad es que cuando uno mira esta marcha dice, son tontos, indudablemente. La verdad es que también los idiotas de otros lados no mejoran la performance de los nuestros. Esto es lo que pasa en Francia. Muchos pueden decir, bueno, pero son 80 millones y ahí tenés a 10.000. Es verdad, pero hacen ruido y tienen mucha prensa y hacen mucho daño. Miren ustedes lo que de todas maneras ha conseguido el gobierno francés. 4 millones de personas se han anotado para vacunarse. Es decir, pese a toda la contra, toda la locura, toda la idiotez humana, Francia registra 4 millones de vacunados más desde que instauraron el pase anti-COVID. Quiere decir que hay que también que caminar por ese lugar. Como les dice Macron a los torpes que se oponen, ¿cuál es tu libertad? ¿Tu libertad de la posibilidad de contagiar a otro? ¿De eso querés estar libre? Ahí va lo que dice Macron. Que vaut votre liberté? Si vous me dites je ne veux pas me faire vacciner, mais si demain vous contaminez votre père, votre mère ou moi-même, je suis victime de votre liberté, alors que vous aviez la possibilité d'avoir quelque chose pour vous protéger et me protéger. Soigner pour accompagner. Après, je constate aussi qu'il y a des gens qui sont dans la mobilisation, si je puis dire, elle irrationnelle, parfois cynique, manipulatrice. Je ne suis pas pour la post-vérité, parce que je pense que dans nos sociétés, quand on parle de science, il y a encore des choses qui sont vraies et d'autres fausses. Voilà, donc je continuerai ce travail inlassable de conviction, dans le calme, dans le respect de l'autre, et surtout dans l'unité. Et moi, c'est un appel à l'unité que je veux faire. Olvídense de la unidad. Hay quienes desde la imbecilidad no la van a querer de ninguna manera, el interés político, etc. En consecuencia, hay que tratar de imponer lo que en la democracia vale, que son los criterios de las mayorías. No se va a poder lograr esa unidad. Es un cuento. Un cuento que a veces se hacen los hombres de gobierno entusiasmados, ensalzando ideas que son maravillosas pero son impracticables. El mundo ha demostrado que es imposible ponerse de acuerdo hasta las cosas más elementales. El barbijo, fueron a quemar barbijos acá en Buenos Aires y en otros lugares de la República Argentina. ¿Cuál es la manera de unirnos con una gente que piensa de esta forma? Es imposible, no hay amalgama que resista esa posibilidad, no hay lo que podamos poner entre ladrillo y ladrillo en esa construcción, que a veces se sueña pero que cada día suena más imposible. Después está toda la contra, todo lo que se hace. Lo que dijo Alberto Fernández en la presentación de los candidatos el otro día, con respecto a la carta que envió el gobierno argentino a Rusia, iba a decir la Unión Soviética, es algo que demuestra con mucha sencillez el camino tan equivocado, tan absurdo, que asumen algunos, tan solo por llevar la contra, porque no saben cómo hacer para desprestigiar y para herir todos los programas de gobierno que tienen que ver con la necesidad imperiosa de que tengamos criterios para enfrentar el COVID-19 y sobre todo ese COVID-19 que se viene con forma de cepa Delta y que tiene aterrorizado al mundo y que también tiene que preocuparnos a nosotros. Es en ese marco que el gobierno argentino le dice al gobierno de Rusia, señores, muchas gracias por todo, está todo muy bien con ustedes, pero tienen que hacer las cosas como dijeron, como dice este contrato. A mí me parece, como les decía el viernes, maravilloso, pero consiguieron presentarlo al revés. Lo dice mejor todavía Alberto Fernández. Escriben editoriales porque le mandamos una carta a un proveedor de vacunas porque no cumple con sus compromisos. Y parece que la culpa es nuestra.
Lo único que estamos haciendo es defendiendo los derechos de todos ustedes. Por favor, manden las vacunas que se comprometieron a mandar. Eso es lo que estamos diciendo. Están pidiendo las vacunas que se comprometieron, pero consiguieron, no está esa parte, mostrar que era un gesto de debilidad la fortaleza que el gobierno argentino tuvo para decirle al de Rusia o al Instituto Gamaleya, que es lo mismo finalmente, ojo, no están cumpliendo y nosotros estamos dispuestos a romper el contrato. A mí me parece formidable, me siento representado y estoy seguro que usted también. ¿Qué es lo que queremos? No vivir de rodillas frente a los poderes aún de quienes se puedan portar bien en determinado momento, como desde hace tiempo el gobierno de Rusia. Sin embargo, quisieron presentarlo como un gesto de debilidad y la torpe, absurda coalición de la derecha inmediatamente salió a pedir explicaciones. Explíquenme por qué le mandaron una carta a Rusia diciendo que si no cumplen van a romper el contrato. ¿Usted vio una cosa más ridícula de Patricia Bullrich para abajo? ¿Conoce algo peor para demostrar la idiotez humana? Es muy difícil. Pero, como le decía, esto se da en todos lados. Por eso es que de vez en cuando, o muchas veces, en esta columna tratamos de pintar el mundo para mostrar también nuestra aldea. Mire el Washington Post de los Estados Unidos, hablando de qué es lo que hacen los republicanos. A medida que aumentan los casos de COVID, los legisladores republicanos, los de Trump, por ejemplo, buscan limitar los poderes del Departamento de Salud Pública. Es insólito. Es decir, cuanto más problemas hay con el COVID, peor es el comportamiento, por una cuestión política, porque la derecha es la que está particularmente fuera de sí en el mundo entero. Ya superaron lo que podíamos llamar, esto es una torpeza, un absurdo, un equívoco permanente. No, ya es muchísimo más grave todavía. Mire lo que Fauci, el hombre fuerte de la lucha en Estados Unidos contra el COVID, dice. Dr. Anthony Fauci says he's frustrated by COVID-19's summer surge, driven by the more contagious Delta variant and a slowdown in vaccination rates. We're going in the wrong direction. If you look at the inflection of the curve of new cases, and as you said in the run-in to this interview, that it is among the unvaccinated. Nationally, the 7-day average of new COVID cases has spiked close to 50%. ¿Se da cuenta cuáles son los números a los que incitan, a los que elevan finalmente la problemática? Aquellos que se oponen porque sí, porque la argumentación no existe. Dígame qué le molesta a este barbijo, que lo tomo como ejemplo hoy porque me quedó aquí tan a mano, tan al lado, y me indigna pensar que esto que uno se lo pone, se lo saca con una facilidad extraordinaria y que le da seguridad a uno y sobre todo seguridad en la relación con los demás, podía merecer que hubiera una quema de barbijos en la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades de la República Argentina. Maldita sea. No pueden portarse así. Y no pueden portarse así con la tolerancia y el entusiasmo y el estímulo que les ofrecen los sectores que tendrían que culturizar en este sentido, hacernos mejores, que son los medios de comunicación, pero están en manos del diablo. Y entonces proceden de esa forma y transmiten y entusiasman a los que queman barbijos y tantas otras barbaridades que se han cometido en la Argentina. Mire la ciudad de Nueva York, lo que va a hacer. Es interesante. Bill de Blasio es un hombre de los más rescatables que uno observa de la política de los Estados Unidos. Van a exigir a todos los empleados de la salud que se vacunen o que se hagan pruebas semanales de COVID-19. Basta. No es una cuestión de hablar de libertad, con esa capacidad para la tontería que algunos desarrollan. Se van a tener que vacunar, nadie tiene derecho a ser un peligro para los demás. ¿En nombre de cuál libertad? ¿Qué hablamos cuando decimos libertad en estos casos? Mire lo que pasa en Madrid, para que usted vea hasta dónde tenemos que cuidarnos de los estúpidos. Madrid dobla los hospitalizados por COVID en una semana. Claro, la situación se va tornando muy, pero muy compleja, a tal punto que la Argentina empieza a ser de los países que está mejor, pese a todas las contras, a todas las vallas que hubo que saltar, a los inconvenientes que fue necesario superar, a las voces de medios de comunicación y zócalos y títulos de los diarios que siempre confrontaron y que nunca ayudaron jamás a que la gente entendiera de qué se trata todo esto del COVID. Así y todo, hay cosas que marchan en positivo, sin perder de vista, sin dejar de hacer memoria activa, como dice Gustavo Silvestre, con los temas que tanto nos han perturbado en este tiempo. Lo dice Axel Kicillof.
bajaron 70% los casos en la provincia con respecto al pico y vacunamos ya más de 9 millones de personas. Son datos muy contundentes del éxito de la vacunación. Fracasó cada uno de los intentos de poner palos en la rueda, de boicotear la campaña de cuidados y después la campaña de vacunación, ya con cosas que eran disparates absolutos y con voceros muy importantes de los que hoy son nuestra oposición. Sus voceros, cuando son internacionales, pueden hacer el daño que proyectan sobre Cuba, que se convirtió en un tema muy fuerte porque Cuba tiene sus problemas económicos, 60 años de bloqueos. Yo le pido, para ser justos, que usted imagine a cualquier país, imagine a la Argentina, no 60 años, 3 meses bloqueada, que no pueda vender ni comprar, que no entren productos y que no salgan productos, que no pueda vender lo suyo, nadie le compra nada y nadie le vende nada. 3 meses. ¿A dónde iríamos a parar? Yo creo que en un mes, pero por lo menos plantéese que sean 3 meses. 60 años lleva Cuba. 60 años de bloqueo, porque si el socialismo triunfara, si la idea de incluir, de que lo que se genera en un Estado se reparta equitativa, igualitariamente, prospera, pues queda denunciada la salvajada del capitalismo en el mundo, donde nos salvamos algunos, unos pocos, para que muchísimos más se mueran de hambre, no puedan vivir y hagan que el mundo sea algo despreciable. Bueno, en esa batalla, 60 años, consiguieron, por supuesto, que cuando llega el COVID, aunque fabrican las vacunas, aunque están entre las mejores vacunas del mundo, etcétera, Cuba tenga sus problemas también. Se sumó al COVID-19 la crisis económica. Entonces, Ina Afinogénova nos explica qué fue lo que sucedió. La movilización adquirió proporciones nacionales y, según algunos reportes, se trató de la mayor protesta registrada en la isla en los últimos 27 años. Los medios dominantes insistieron incansablemente desde el primer momento en que eran manifestaciones en contra de la dictadura y a favor de la libertad. Hemos encontrado una suma de factores diversos. El más inmediato es tal vez el fuerte repunte de casos de COVID-19 registrado en los días previos a la protesta. En las fases anteriores de la pandemia, Cuba gestionó el impacto del virus con un éxito razonable, pero a partir de junio de 2021 la curva empezó a subir y, a diferencia de en oleadas anteriores, en esta última no se decretó una cuarentena estricta porque habría sido insostenible para la maltrecha economía de la isla. El resultado se tradujo pronto en récords de contagios y fallecimientos diarios. También es necesario entender que esta agudización de la crisis sanitaria ocurre en un escenario económico ya devastado, en parte por la propia pandemia. El flujo turístico, una de las principales fuentes de ingresos del país, cayó de más de 4 millones de personas en 2019 a menos de 1 millón en 2020. El dato refleja el derrumbe catastrófico de una industria acostumbrada a ser la locomotora de la economía nacional. Mientras tanto, en el mercado global, el precio de los alimentos experimentó una subida del 40%. Y esto supone otra pesadilla para un país que importa nada menos que el 70% de sus comestibles. Este conjunto de circunstancias no ha tardado en generar largas colas de personas obligadas a esperar para adquirir los escasos alimentos disponibles. A la suma de crisis sanitaria, crisis económica y crisis alimentaria, hay que restarle los turistas que no llegan y las divisas que no entran y multiplicarlo todo por el efecto de un embargo que ahoga al país desde hace décadas. Si me preguntaran en este momento a quién tengo ganas de darle un abrazo con mucha emoción, al presidente de México, porque ha dicho el mejor discurso desde la profundidad del sentimiento latinoamericano de años a esta parte. Hay cuadros excelentes en América Latina, pero no he escuchado tantas verdades juntas como las que ha dicho el presidente de México sobre esa Cuba, que cuando Ina mencionaba el tema del turismo, lo que Cuba ha conseguido es provocarle curiosidad al mundo. Van a ver cómo es que Cuba se puede mantener de pie 60 años bloqueada. Esto llevaba 4 millones de personas por año a la isla y de eso fundamentalmente tuvo que vivir Cuba. Imagínense el desastre que ha provocado el COVID-19 con respecto al turismo, las pérdidas económicas que se han registrado. Y ahora veamos qué clase de sinvergüenzas son aquellos que, siendo presidentes o expresidentes de nuestra América Latina, son capaces de atacar a Cuba tan solo porque viven de rodillas ante ese gobierno norteamericano que tiene el tupé de hablar mal de Cuba, cuando tiene, por supuesto,
20 veces la cantidad de pobres que Cuba puede ofrecer desde su decencia y desde su dignidad. Escuchemos al presidente de México, López Obrador, y alegrémonos como latinoamericanos que haya líderes que pueden expresarse de esta manera. La influencia de la política exterior de Estados Unidos es predominante en América. Solo existe un caso especial, el de Cuba. Podemos estar de acuerdo o no con la Revolución Cubana, pero al haber resistido 62 años sin sometimiento, es toda una hazaña. Creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad. Es ya inaceptable la política de los últimos 2 siglos, caracterizada por invasiones para poner o quitar gobernantes al antojo de la superpotencia. Digamos adiós a las imposiciones, las injerencias, las sanciones, las exclusiones y los bloqueos. La propuesta es ni más ni menos que construir algo semejante a la Unión Europea. No debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie. ¿Cómo me gustaría que esté partiendo en este momento o en las próximas horas un mensaje del gobierno argentino diciéndole a López Obrador que es una maravillosa idea terminar con la Organización de Estados Americanos, un organismo totalmente funcional a los intereses de Estados Unidos, como acabamos de verlo recientemente en casos flagrantes como el de Bolivia. Una Organización de Estados Americanos no sirve para nada, nunca fue útil para nada bueno, para nada positivo. Tan solo para que Estados Unidos nos manejara como monigotes, cuanto más monigotes podía instalar en los gobiernos de nuestra América Latina. Que haya un hombre que se expresa así, merecería que muy rápidamente aparezcan las voces acompañando que sí, que es una buena idea tener un organismo central que funcione como la Unión Europea. Puede mejorar la producción de la Unión Europea, pero seguramente cualquier organismo que se haga sin la manera de gobernarnos de los Estados Unidos va a ser muy útil. No es cuestión de separarse de los Estados Unidos, que se integren pero como uno más, no como los mandamases de siempre, que son capaces de provocar tanto pero tanto daño al cabo de 2 siglos. Si alguien puede acceder, aunque sea por internet, al libro de Jorge Mahfoud, escritor uruguayo que vive en los Estados Unidos, La frontera salvaje, no dejen de leerlo, porque esto que dice López Obrador es exactamente transmitido por ese formidable libro que habla de todo el atropello sufrido por América Latina, particularmente México y los países de Centroamérica, en función de los intereses de los Estados Unidos. Y hablando de los Estados Unidos, miren ustedes este tuit que marca dónde está parado Estados Unidos como para permitirse decir lo que dicen de Cuba. Miren ustedes, Joe Biden preocupado por Cuba. Esto es Skid Row, un barrio de Los Ángeles. Los Ángeles es California, California es el 6º estado del mundo. Es decir, hay 5 países más fuertes que California. Esta es la realidad, pero no algo que sucedió una noche. Esto, si usted se pone a caminar por Los Ángeles, lo va a encontrar en muchísimos lugares. Y hablan de Cuba. Ahí no hay ni siquiera la dignidad de quienes pueden pensarse capaces de establecer sus propias líneas de relación política. Esto es California. Mire, hay una carta que le mandan a Biden personas muy queribles como Oliver Stone, Jane Fonda, Lula, Chomsky, en la que le dicen: deja a Cuba vivir, déjenla vivir a Cuba, no vivan pendientes de demostrar Cuba como que cuando los países, si le hemos mostrado a ustedes Los Ángeles recién, imagínense cuántas taras sociales tenemos en América Latina. ¿Qué país de América Latina podría mirar por encima del hombro a Cuba, que además se permite lo que dijo López Obrador, el gesto de dignidad permanente pese a estar 62 años bloqueados? La seguimos en un ratito. Antonio, Agustín, hasta luego.
Algo que vamos a tener que sobrellevar hasta las elecciones, por lo menos, es una gran batalla de modelos propuestos y de estilos a los que vamos a tener que habituarnos. El estilo, por ejemplo, de hoy de un diario que dice, ya saben cuál, estoy cansado de nombrarlo a veces, que dice los líos que se generaron dentro del oficialismo por las listas, la cámpora y los intendentes. Caramba, uno dice, pero ¿no será que es Macri que está peleado con Rodríguez Larreta o que por lo menos están muy disgustados por la forma en que lo patearon al pobre Macri y lo dejaron poniendo un legislador en el 7º lugar que es su secretario y un candidato propio en el 7º lugar en la provincia de Buenos Aires que es Canalla Lombardi, y así no lo dejaron muy de lado a Macri? Están buenas las relaciones de Macri con María Eugenia Vidal, de María Eugenia Vidal con Patricia Bullrich. Sin embargo, ellos se van a ocupar de deteriorar y esmerilar dentro de lo posible lo que ocurre dentro del oficialismo. Y el oficialismo se defiende con sus actos oficiales. Es una ventaja que tiene que aprovechar. Tiene meses para mostrar todo lo que un gobierno preocupado por el Estado puede hacer. Y lo que hoy realizó Alberto Fernández se relaciona con esto. Y eso es invencible ante la mirada de la gente. ¿Qué hace el Estado por la gente? ¿Qué hace el Estado por la salud, por la educación y por el alimento de los argentinos? ¿Y cómo defiende a los más débiles, a los más vulnerables, de la forma extorsiva de comportamiento de aquellos que todo lo tienen en las élites dominantes? Vamos a ver una parte del acto de hoy en la que, por el tema procrear, se revitaliza en el discurso el rol del Estado. No todo es lo mismo en política. No todo es lo mismo. Hay quienes creemos en que el Estado debe estar muy presente para acercarle posibilidades de desarrollo a los que tienen menos posibilidades. Y están los que piensan de otro modo. Están los que creen que eso es un problema que el mercado lo arregla. Están los que creen que el Estado no está para hacer hospitales. Y allí nos dejaron hospitales a medio hacer. Están los que creen que sobran universidades. En cuanto a los que no quieren hacer hospitales. Y efectivamente fue una característica exhibida por María Eugenia Vidal, que ha salido de la provincia de Buenos Aires de una manera que no tiene suficiente explicación todavía, porque lo que determinó su huida de la provincia es la certeza de la derrota, la certeza además de dos hechos. Uno, el tema de lo bien que anda Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires y fundamentalmente lo mal que anduvo ella, que teniendo todo a favor y habiendo comprado de una manera aberrante a todo el periodismo, igual terminó a 20 puntos de un candidato que recorría ciudad por ciudad en un auto contando desde su credibilidad que era lo que quería hacer. Veamos esta forma del estilo de presentación de campaña. En la ciudad que me vio nacer, donde pasé mi infancia y mi juventud. Ay, no saben lo lindo que fue venir a mi barrio, a la carnicería donde compraba y a la verdulería cuando era chica, a ver a las vecinas de mi cuadra. Es desde esa historia y desde ese lugar que anuncio mi precandidatura a diputada nacional por Juntos por el Cambio por la ciudad de Buenos Aires. Lo que no voy a perder es mi compromiso con los bonaerenses. Yo los elegí hace 18 años. Yo no vengo a la provincia en campaña a buscar los votos de la provincia porque pesan a nivel nacional. Yo la elegí. Un gracias inmenso a todos los porteños que me recibieron cuando hace algún tiempo decidí volver a la ciudad. Yo no vine a especular con la provincia ni a usarla de trampolín. Bueno, ha sido todo lo contrario. Y esta es una realidad que no se puede soslayar porque además estos datos de la política no son de hace 20 años, sino que son de ayer nomás. Pero el juego fuerte está planteado por los medios de comunicación. El gran rival del oficialismo, del gobierno, no puede ser esta señora que acabamos de ver. No tiene manera de ser un enemigo político en serio. Y así podemos analizar a muchísimos de los candidatos de la derecha. El rival es la persistente manera de presentar desde el periodismo una oposición manifiesta, siempre con estigmatización y persecución. Como por ejemplo decir que el gobierno actual no es demócrata. ¿Por qué no lo es? ¿Qué sería no ser demócrata? ¿Sería gobernar por afuera del número de votos que le tocó en suerte recibir? Bueno, esto se sabe que no es así. En consecuencia, desde el punto de vista republicano, ¿qué se le podría objetar? ¿Dónde está el gobierno poniendo
integrantes de la Corte Suprema de Justicia a dedo, por citar un ejemplo? ¿O dónde está el gobierno aprobando que haya un juez que inventa algo para meter preso a quien sea, siempre y cuando se trate de la oposición? Entonces, lo que va a ocurrir es que tengan que ir por cualquier otro lugar, generalmente por el de la mentira. ¿Cuál es la mentira máxima? La de decir que si gana el oficialismo otra vez hay menos democracia. Esto lo hacen en términos de pregunta. Por suerte, de vez en cuando se encuentran con respuestas de esta jerarquía. ¿Consideras que está en riesgo el sistema? No. Si gana el oficialismo. No, y yo creo que no puede ser que cuando ganamos nosotros la democracia esté en riesgo y solamente se garantiza la democracia cuando ganan ellos. Eso me parece una locura, le hace mal a la democracia y creo que sería una falta de respeto para aquellas personas que hicieron mucho para sentar las bases institucionales de este país, decir que porque un gobierno tiene vocación de construir una mayoría social pone en riesgo a la democracia. Porque, por ejemplo, a María Eugenia Vidal no le espió a Alberto Fernández, le espió a Mauricio Macri. A María Eugenia Vidal, a Santilli, a Larreta. Una de las cosas que siempre me he preguntado tiene su correlato también en una pregunta que hace uno de los hombres más destacados en el mundo de la justicia, que es el doctor José Manuel Ubeira. Santilli fue espiado y Larreta también fue espiado y lo saben. Y fueron denunciantes en primera instancia, pero después los intereses políticos apaciguaron el ánimo de observar con qué tipo de perversos están juntos. Porque arruinaron, en algún caso, hasta la vida familiar de uno de ellos. Y en otro, bueno, el honor estaba en juego, porque a Santilli lo atacaban por el lado de la honestidad. Esto estaban buscando los propios integrantes, de quienes ahora queda claro por qué. ¿Por qué lo hostigaban a Larreta y a Santilli? Porque algún día Macri les desconfiaba que podían estar en la vereda de enfrente. Y esto sucedió. Entonces Macri hubiera tenido esas cosas que le pasa a los periodistas, como ya está sucediendo, porque a María Eugenia Vidal extrañamente la atacan en canales donde ella dirá, pero ¿por qué me pegan aquí? Si este es un canal hasta donde se ha dicho con énfasis que por algún motivo personal hasta había ayudado económicamente de una manera especial. ¿Y por qué me pegan ahí? Bueno, le pegan por Bullrich, le pegan porque tenían una interna anticipada, porque son muy ambiciosos. Entonces, a Santilli y a Larreta no los espiaban por jugar. Era para tener elementos que les permitieran luego extorsionarlos. Lo de Larreta es gravísimo. Algo que tiene que ver con su propia vida personal, que se va a cualquier parte después de años y años porque lo estaban espiando para demostrar cualquier cosa de él. Y lo mismo de Santilli. Entonces uno se pregunta, ¿de dónde sacan coraje entre comillas, coraje al revés? ¿De dónde sacan la desvergüenza con la que se permiten estar defendiendo a la gente que los espiaba? Tan solo porque es la única pertenencia política que se les ocurre tener. El señor Santilli fue espiado. El señor Santilli, la esposa del señor Santilli, la AFI, o sea, con Magdalani y Arribas, le colocaron al ex marido de la mujer, que era un chef, para que hiciera seguimiento de esta señora. Ahora nos enteramos concretamente que hasta la mucama que estaba dentro de la casa de Santilli se le había metido el tema de la AFI. La pregunta del millón es la siguiente. ¿Cómo puede ser que el señor Santilli, más allá de que figure como dentro de una causa penal como querellante, pero sin activar absolutamente nada, pueda pertenecer a un espacio político de un grupo de perversos que fueron capaces de organizar semejante cosa y que aparte espiaron a sus hijos? Entonces, te tiene que gustar tanto el poder. La posibilidad del poder. Tanto te tiene que gustar como para sobrellevar eso, porque hay que tener algo que corre en las venas distinto a lo que normalmente nos atribuimos. No se puede sino sobrellevar lo que ellos han permitido, porque, bueno, políticamente armar todo un lío, hacer saltar por los aires directamente lo que era el mundo del espionaje, en el PRO los podía perjudicar políticamente, le podía sacar algunos votos, postergar un tiempo sus ambiciones, pero hay que alimentarse de esa manera en lo político, Hay que convivir con eso, es muy, pero muy difícil. Hay que tener algo muy especial que no es lo que todos tenemos indudablemente en el cuerpo. Yasky, Hugo Yasky, dice que es natural que estén divididos, y estoy de acuerdo. Ahora se llaman juntos, se ve que lo del cambio ya lo archivaron y la verdad es que están muy fragmentados. Ahora son 17 jurisdicciones donde van a internos,
Me parece que están en una crisis importante y es bueno, es saludable, porque creo que un sector político que le hizo tanto daño al país, es bueno que al menos tenga una crisis hacia su interior. Ayer Alberto Fernández decía, no, el sábado, con mucha exactitud, que en 1 minuto y medio de un discurso de Mauricio Macri habían anunciado cómo condenaban a la desgracia, a las vicisitudes, a una problemática económica muy difícil de resolver a la Argentina, pero por décadas. 1 minuto y medio bastaba aquella presencia supuestamente simpática de Macri diciendo, acabo de hablar con el Fondo Monetario Internacional. Sentía un héroe el tipo. Sentía algo importante. He hablado con el Fondo Monetario Internacional, estaba poniendo al país de rodillas y estaba condenándolo por décadas. De esto hablamos cuando se trata de establecer cuáles son las diferencias de modelo, de criterio, cómo ven unos al Estado y cómo lo ven otros. De qué se puede vivir, si no de lo propio, de lo que se genera en el país en producción, o, como intentó el gobierno anterior, vivir de lo prestado, vivir con una gorra en la mano pidiéndole a cada santo una vela. No se puede vivir de esa manera, no se puede construir un país así, es indigno. Y es lo que hicieron. Mire, Alberto Fernández ponía después como ejemplo lo que sucedía en determinado momento con los chicos, cuando el tema del Fondo Monetario Internacional, es verdad, había desaparecido de los diarios. FMI no se leía en ningún lado. Hicimos una publicidad, no lo veo a Pepe, pero si está, se debe acordar. ¿Te acordás? Donde le preguntábamos a los chicos qué es el FMI y decían, es un planeta, es un auto, es un colectivo, y nos jactábamos de decir, ya habrá una generación de argentinos que no tenga que preocuparse por saber qué es el FMI. A mí me parece que el FMI fuera una banda de caballos. El FMI es un satélite que chocó contra la luna. FMI es un país que es todo al revés. ¿Qué? El FMI. Y no sé. FMI ahora será una presencia cotidiana en nuestra vida. Aún haciendo el gobierno un buen arreglo, el Fondo Monetario va a querer ser un observador permanente con todos sus cómplices locales, que ya sabemos de qué manera juegan, para ver cuáles son los comportamientos en la cuestión fiscal del país, etcétera. Porque el fondo va a querer que la Argentina haga la buena letra, que para el Fondo Monetario Internacional es hacer buena letra, juntando dinero para, dentro de 10 años o 15 o 20, que sería lo ideal, empezar a pagarles la deuda que en 1 minuto y medio condenó buena parte de este siglo, desde aquel anuncio gracioso de Mauricio Macri. Y Cristina Fernández de Kirchner decía sobre la necesidad de debatir en serio, y me parece que esto es lo importante, que cada uno de nosotros haga un debate en serio, un debate consigo, con la familia, con los amigos, muy claramente sobre qué es lo que queremos, que se hagan preguntas fundamentales como estas. Lo que nos decían que teníamos que hacer nosotros durante 12 años y medio, ellos lo hicieron en 4 y así estamos. Entonces, un poco de honestidad intelectual por parte de todos y todas y discutir en serio cómo vamos a sacar a la Argentina después de la pandemia. Hay una experiencia, mejorémosla. Pero que nadie intente decir que tenemos que volver a hacer lo que en 4 años casi nos lleva al tacho a todos. Discutamos todo lo que hay que debatir, todo lo que hay que discutir, porque creo que esta es la última oportunidad que vamos a tener como país si no encontramos una solución conjunta. No quieren debatir, señora, no pueden debatir. Es muy difícil, porque de un lado alguien tiene que decir: las élites, los sectores de mucho dinero tienen que ganar más dinero todavía para un día repartirlo. Es un chiste de mal gusto. Hasta el propio presidente de Estados Unidos hace algunas semanas fue crítico de este móvil de repartir la bonanza. Un día va a haber tanto que se le va a caer de los bolsillos a ellos y vamos a estar nosotros para recibirlo. Esto es lo que pueden proponer, es un disparate, un chiste de mal gusto. Del otro lado, estamos hablando de una cosa completamente distinta en el sueño que tenemos de inclusión de la gente, de participación del Estado como tal, siendo el eje
más importante, no el único, de la vida de relación de los habitantes de la República Argentina. Pero no van a querer, y como no quieren discutir, lo que hacen es plantear otro tipo de temas. Por ejemplo, las acusaciones, las persecuciones. El otro día se presentó algo muy interesante que no había visto sobre lo que ocurrió en el velatorio de Diego Armando Maradona. Llega Cristina Fernández de Kirchner y como ya no tenían nada ya no hay forma de hablar en contra de ella, mucho menos de temas como la corrupción, etcétera, buscaron por el lado de la relación con la familia de Diego. Se saludó con Claudia y luego va a saludarse con las hijas. En el momento que se arrima se ve claramente que ella hace un gesto como diciendo: no nos abracemos, tiempos del COVID, tiempos de mucho peligro, tengamos cuidado hasta en este tipo de momentos tan dolorosos. Claramente ella toma la iniciativa. Y las chicas dicen: sí, por cierto, y no se abrazan. Y entonces se construye un relato que no había, se le escapan a uno igual, en la pretensión de estar muy informados, estamos equivocados, nunca llegamos a ver y a percibir todo lo que está pasando en la Argentina. Miren cómo lo presentaron. Captaron un momento de tensión en el velatorio. ¿Entre quiénes? Entre Dalma y Janina, que se negaron a abrazar a Cristina Fernández de Kirchner. Y Claudia fue la que intercedió y ella fue a saludar. Es muy impresionante, búscalo. No, en realidad fue confuso porque primero la saluda mi mamá y después cuando nos viene a saludar a nosotras dice: no las puedo saludar, no nos abracemos por esto del COVID, no sé qué. Entonces le dijimos como: no, obvio, como está bien. Cristina ella fue la que dijo eso y nosotros, claro. Las hijas que no quisieron saludar a Cristina porque entendieron el acto de oportunismo que hizo. Ni siquiera le quisieron dar la mano, nada. Lo que pasa es que ella está de espaldas, entonces se nos ve a nosotras solo hacer así. Claro, parecía que no la querían saludar. Ella dijo: no nos abracemos por el tema del COVID, y le dijimos: no, obvio, como está bien, obvio, está bien, perfecto. Perfecto, porque se habló mucho del tema y nadie lo había aclarado hasta este momento. No, suponía es que en realidad, que no era así, claro. Te digo la verdad, no aclaramos nada porque se dijeron tantas pavadas que dijimos: bueno, ya está. Esto fue en Sobredosis de TV el sábado y es demostrativo, es mucho más amplio, pero hicimos un pequeño corte tan solo para escuchar lo de Dalma y poner énfasis en que nunca ocurrió aquello de no ser recibida con un abrazo de una manera deliberada, como si tuvieran alguna factura para pasarle por las hijas de Diego. Pero todo venía con lo que nos da tanto gusto, con Anabela Sánchez, con Federico Ferro, con Julián Capazo, de ir hilvanando poco a poco, con Juan Pablo Montes Onganía, lo que es nuestro trabajo, nuestra columna. Porque tenemos a Maradona y a Perón hablando de Evita, y hoy, hace 69 años, que falleció Evita. Abrir mi ventana y saber que nunca me van a olvidar. Ella fue candidato a todo y nunca quiso ser nada. Era una mujer tan extraordinaria que dejó una obra que creo que no se olvidará en la historia argentina, aunque pasen muchos años. De Evita, mi vieja me contó que era la más grande de todas, que le regaló frazadas, que siempre estaba fijándose en los pobres. Y bueno, yo adoro a Evita. La frazada era la de un Estado solidario, la de un Estado preocupado por los más vulnerables. De eso no hay ninguna duda y por eso el amor es eterno. 69 años después todavía hay gente que vive y que se estremece tan solo de pensar en el nombre de Evita como un símbolo de la lucha de los desheredados. Hablando de Evita y como cierre de nuestra columna, el tema de la solidaridad, que es tan importante, tan valioso cuando hablamos del Estado, de las conductas públicas. Aquí está Evita y la solidaridad. Bien vale la pena quemar la vida en aras de la solidaridad, si el fruto será la paz del mundo y su felicidad. Aunque ese fruto madure, tal vez, cuando nosotros hayamos desaparecido. No llores por mí, Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te dedico, mas no te alejes, te necesito.
Juntamos algunos nombres para el final, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner, Perón, Maradona, Evita, a 69 años de su fallecimiento. Nos reencontramos con ustedes, con Antonio, con Agustina, con todos los integrantes del equipo del diario mañana, si Dios quiere. Hasta entonces.